Bienvenidos a la resolución del taller nivel 1 de propiedades del núcleo. Vamos a resolver cada uno de los ejercicios con los procedimientos que ya habíamos realizado en clase. ¿Listo? Entonces vamos por ejemplo con el primer ejercicio que nos dice la suma de los números másicos de tres isótopos. Hay que recordar primero que si vamos a hablar de isótopos, hay que acordarnos de sus características. Primero, los isótopos tienen un Z igual entre todos ellos. Segunda característica, tienen diferente masa. Tercera característica, tienen diferente número de neutrones. Y cuarta característica, son del mismo elemento. Es decir, que tú los vas a simbolizar XX, YY. Bueno, eso como tú quieras usar cuando no te indican de qué elementos son, ¿no? Tú puedes utilizar la simbología que desees. Ahora, no siempre puede haber dos isótopos. Puede haber tres isótopos, cuatro, cinco, en fin, ¿no? Bueno, entonces nuestro primer problema nos habla de ellos. ¿Qué nos dice? Nos dice que la suma de los números másicos es masa, obviamente. Nos dice que es 150. Pero primero, los tres isótopos. A ver, primer isótopo, segundo isótopo, tercer isótopo. Cada isótopo tiene su masa. Pero como las tres no son iguales, entonces hay que diferenciarlos. Masa 1, masa 2, masa 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces al sumar, dice estas tres masas, dice que yo tengo un valor de 150. Entonces masa 1 más masa 2 más masa 3 es igual a 150. También me indica que la suma de los neutrones, nos dice, y la suma de sus neutrones es 60. Quiere decir entonces que cada uno de estos isótopos también tiene un neutrón, también tiene una cantidad de neutrones. Pero esos neutrones tampoco son iguales entre los tres. Por lo tanto, hay que diferenciar, ¿no? Neutrón 1 más neutrón 2 más neutrón 3 es igual a 60. Al final nos menciona hallar la suma de sus electrones. Entonces, yo tengo que hallar los electrones que están en este elemento, en este isótopo, los electrones de este segundo isótopo y los electrones de este tercer isótopo. Afortunadamente, como son isótopos, dice que su número atómico es igual. Y si su número atómico es igual, quiere decir que sus protones también son iguales. Y mejor todavía, sus electrones también son iguales. Pero ¿cuándo se cumple esta característica? Especialmente con los electrones, ¿no? Cuando los electrones son igual a los protones o igual al número atómico. Cuando el átomo está en estado neutro. Es decir, cuando el átomo no ha perdido ningún electrón ni tampoco ha ganado ningún electrón, sino que está con los electrones con los que originalmente se formó. Ahora analicemos esas tres imágenes. ¿Tienen carga? No tienen carga, por lo tanto son neutros. ¿Cuándo estaríamos ante un ion? Si tal vez fuese así, ¿no? Y aquí tendríamos que analizar si ganan, si pierden, en fin. Pero como no es el caso, entonces afortunadamente no estamos en un estado de ion, sino estamos en un estado neutro. Y eso nos va a favorecer porque si hallamos el Z o hallamos los protones, ya hallamos también los electrones. Y basta que hallemos uno para hallar de los tres, porque son isótopos.
Perfecto. Entonces empecemos. ¿Cómo yo voy a resolver esto? Esta masa la voy a descomponer en cada uno de sus componentes. O de sus elementos principales, ¿no? La masa, por fórmula, es así. Los protones más los neutrones. Por lo tanto, diremos que masa 1 es igual a los protones más los neutrones 1. Más masa 2 será igual a los protones más los neutrones 2. Más masa 3 será igual a los protones más los neutrones 3. Eso nos da 150, ¿no? Si aún no te has dado cuenta, entonces vamos a tratar de señalarlo para que te des cuenta que esto pertenece a la masa, que estos otros dos componentes también pertenecen a la masa y que estos dos componentes también pertenecen a la masa de cada uno. La pregunta es, ¿por qué yo no he diferenciado los protones? ¿Por qué no hay protón 1, protón 2, protón 3? La respuesta es sencilla. Los protones en los isótopos también son iguales, porque si el set es igual, los protones también. Entonces los podemos sumar así como los vemos. P más P más P. 3 veces protón, ¿no? Más los neutrones. Neutrón 1 más neutrón 2 más neutrón 3. Ya lo tuve aquí. Es 60. Y eso me va a dar igual a 150. 3P va a ser igual a 150 menos 60. Donde voy a tener que 3P es igual a 90. Donde P es igual a 30. O sea, ya hallé la cantidad de protones. O sea, ya hallé, ¿qué cosa? Los protones de A1, de A2, de A3. Este tiene 30, por lo tanto, como todos son iguales, cada uno también tiene 30 protones. Pero nuestra pregunta era, ¿cuál es, decía, la suma de sus electrones? Entonces, los electrones del primer isótopo, ¿cuánto es? 30. Más los electrones del segundo isótopo que está aquí, ¿cuánto es? 30 también. Más los electrones del tercer isótopo, ¿cuántos son? 30 también. Ahora si hacemos una suma rápida, nos va a salir pues que entre los tres sus electrones suman 90. Y esa sería la respuesta, ¿no? Sería la respuesta la A. Pues bien, entonces ya tenemos resuelto nuestro primer ejercicio y creo que tú ya te habrás dado cuenta que al descomponer la fórmula de la masa, muy fácilmente a veces podemos reemplazar rápido valores, ¿no? Valores de ecuaciones que ya nos habían dado al principio. Vamos a ir entonces ahora con el ejercicio número 2. ¿Listo? Y el ejercicio número 2 es algo similar. Nos está hablando de isótopos, ¿no? Entonces ya sabes que si te hablo de isótopos te estoy hablando de átomos del mismo elemento, o sea, la misma variable. Entonces comencemos. Dice los neutrones de dos isótopos. Aquí están mis dos isótopos. Dice que los neutrones de estos dos isótopos suman 32. Entonces, neutrón 1 más neutrón 2 es igual a 32. Ya está. Luego me dice, y la semisuma de sus números de masa es 31. Una semisuma viene a ser una suma entre dos, por eso es semi, mitad, ¿no? Entonces, semisuma de las masas. Aquí están las masas sumadas primero. Y ahora viene la semisuma, ¿no? Ahí está, semisuma.
Dice que la semisuma es 31. ¿Por qué diferenciado? Creo que vamos captando el mensaje. Porque nuevamente, en los isótopos, la masa es diferente. En los isótopos, los neutrones también son, ¿qué cosa? Diferentes. ¿Qué es lo que se mantiene igual en los isótopos? El número atómico. Esto sí es igual, ¿no? Esta es la clave. Muy bien, pero para seguir resolviendo, sería mejor que yo trate al menos de resolver esto donde más pueda, ¿no? Porque así como está no me ayuda. Entonces diré masa 1 más masa 2 es igual a 2 por 31, que sería 62. ¿Listo? Creo que esto me ayuda más que la expresión anterior. ¿Qué puedo hacer ahora para resolver esto? Bueno, pues fácilmente voy a utilizar una vez más la descomposición de las masas. Recuerden, masa igual a protones más neutrones. Recuerda, número atómico es igual a protones y también puede ser igual a electrones siempre y cuando el átomo sea neutro, ¿no? Descompongamos entonces la masa en estos dos elementos. Vamos entonces con masa 1, ¿no? Voy a tener protones más neutrones 1, más protones más neutrones 2, igual a 62. Los protones no se diferencian porque recuerda que el número atómico también es igual al número de protones y en los isótopos es lo mismo. Entonces no los diferencio. Entonces empecemos. P más P puedo sumarlos de una manera común y corriente. 2P. Ahora, neutrón 1 más neutrón 2, ¿cuánto es? Eso sí, tengo que ver, ¿no? Aquí en mi fórmula, esto me ha dado el enunciado del problema, me había dado esto. Eso es igual a 32. Y todo esto a su vez es igual a 62. Donde 2 veces protón es igual a 62 menos 32. Donde P va a ser igual a 30 entre 2. Donde P es igual a 15. Quiere decir que cada uno de estos isótopos tiene 15 protones, ¿no? Por lo tanto, la pregunta era calcular su número atómico. Si los protones son igual al número atómico, por lo tanto, quiere decir que cada uno de estos isótopos tiene 15 de número atómico. Y si es así, entonces ya resolví mi problema. Y mi respuesta sería la letra D. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a continuar con la resolución del ejercicio número 3. El ejercicio número 3 ya nos está hablando de otra especie electrónica, ¿no? Los isóbaros. Y los isóbaros vienen a ser de elementos distintos, ¿no? Aquí ya no vas a poder colocar XX o YY o la letra que tú querías, sino tienes que colocar dos letras distintas, porque estás hablando de isóbaros, ¿no? Yo voy a colocar XY. Tú puedes utilizar AB, MH, bueno, un sinfín de letras, o sea, que tenemos en el alfabeto, así es que cualquier cosa tú puedes usar, pero siempre diferentes entre los isóbaros. ¿Qué característica tiene un isóbaro? ¿No? ¿Cuál es su característica de los isóbaros? Primero, la masa es igual. Eso es lo bueno entre ambos. El Z es diferente. El número de neutrones también es diferente. Por lo tanto, si el Z es diferente,
los protones, los electrones también van a ser diferentes, ¿no? Pero lo fundamental, que son de diferentes elementos, ¿no? Eso quizás no ha quedado claro. Entonces ponemos diferentes elementos. Listo. Isóbaros. Ahí está. Muy bien. Nos dice que estos isóbaros, dice el número de el número de electrones de 3 isóbaros. Entonces, en este caso no solamente son 2XY, sino si son 3, entonces voy a utilizar una simbología pues para 3, ¿no? Y vamos a continuar con lo común que utilizamos en matemática. Ahí están los 3 isóbaros. X, Y y Z, ¿no? Ahí están los 3 isóbaros. Dice que los electrones de estos 3 isóbaros eléctricamente neutros es 242. Como los electrones son diferentes en los isóbaros, entonces voy a poner pues electrones 1 más electrones 2 más electrones 3 igual a 242. También me dice, y sus neutrones suman 262. A ver, veamos, neutrones también son diferentes. Por lo tanto, diferencio. Neutrón 1 más neutrón 2 más neutrón 3 va a ser igual a 262. Ya tengo entonces los dos enunciados que me ha dado el problema. Dice calcular los números de masa. O sea, tengo que hallar la masa de A, la masa de Y y también tengo que hallar la masa de Z. Pero hay buenas noticias. Entre los isóbaros la masa es la misma. O sea, si hallo la masa de X es igual a la masa de Y y también es igual a la masa de Z. Así es que solo tengo que hallar A. Muy bien, pero ¿cómo me va a ayudar todo esto? ¿No? Entonces tengo que recurrir una vez más quizás a la descomposición de las masas, ¿no? Tengo que hallar una vez más a la descomposición de sus masas. Y digo, ¿no? Estas tres masas, yo las podría sumar de manera común y corriente porque las tres son iguales. O sea, yo podría decir así, A más A más A, ¿no? ¿Por qué? Porque son iguales. No necesito diferenciarlas. Y obviamente que voy a obtener pues 3A, ¿no? Pero yo quiero descomponer esto. Cada una de ellas. Esta va a simbolizar la masa de X, esta va a simbolizar la masa de Y y esta va a simbolizar la masa de Z. Entonces dirás, pues la masa de X es igual a ¿qué? A los protones más los neutrones, ¿no? Aquí no tienes protones, pero tienes ¿qué cosa? Electrones, ¿no? Entonces veamos lo que va a ocurrir. Vamos a descomponer cada una de las masas. Protones más neutrones, más protones más neutrones, más protones más neutrones. Obviamente que este es neutrón 1, esto es neutrón 2 y esto es neutrón 3, ¿no? Entonces ya tenemos toda la expresión. Pero como yo no tengo el número de protones, entonces voy a usar ¿qué cosa? El número de electrones. ¿Podemos igualar el número de protones al número de electrones? Sí, ¿por qué? Porque nos ha dicho en el problema de que estos isóbaros son eléctricamente neutros. Y como son eléctricamente neutros, quiere decir que su número atómico es igual a su número de protones y también es igual a su número de electrones. Sobre todo esto ya dije, ¿no?
quiere decir que los electrones son igual al protón. Por lo tanto, puedo poner en vez de P, electrón más protón, perdón. ¿Listo? Electrón más neutrón 1 más electrón en vez de protón más neutrón 2 más electrón más neutrón 3 y voy a obtener lo siguiente, ¿no? Miren, esta es la suma de las tres masas. Esta es la suma de sus tres masas. Por lo tanto, si yo sumo todo esto, ¿qué me va a salir? ¿No? ¿Qué me va a salir? E más C, ¿cuánto es? 242. O sea, esto más esto más esto es 242. Ahora, ¿cuánto es neutrón más neutrón más neutrón? 262. En otras palabras, las tres masas sumadas te dan la unión de estos dos números. Entonces podrías concluir diciendo que la masa de X más la masa de Y más la masa de Z, perdón, más la masa de Z vienen a ser igual a, sumamos estos dos números, 504, ¿no? Aquí está todo ese análisis, aquí está, ¿no? De estos dos números, todo esto sale 504. Ahora, a nosotros nos han pedido la variable A, entonces yo tengo que armar una ecuación, así como estoy haciendo aquí, con la variable A, pero también estamos por una igualdad, ¿no? Por eso hemos hecho todo esto. Por lo tanto, A más A, ¿cuánto es? 3A. 3A es igual a 504, donde A es igual a 504 sobre 3, donde la masa va a ser igual a ¿qué cosa? A 168. Ahora, ¿he hallado la masa de cada uno? Sí. ¿Por qué? Porque en los isóbaros las masas son iguales. O sea, si hallé la masa de X, hallé la masa de Y y también hallé la masa de Z. En este caso la respuesta es la letra B, ¿no? El cuarto ejercicio nos está hablando también otra vez de los isóbaros, ¿no? Entonces recordemos, los isóbaros tienen igual masa, diferente número atómico, diferente número de neutrones. Y si tiene diferente número atómico, entonces también tiene diferente ¿qué cosa? Protón, y también tiene diferente electrón. Vamos entonces con la 3. Dice, perdón, con la 4. Perdón, ya quiero retroceder, ¿no? Vamos con la 4. Dice los números atómicos de dos isóbaros. Muy bien, isóbaros, elementos diferentes. X y Y, ¿no? Los números atómicos de estos dos isóbaros, o sea, Z1 y Z2, dice, suman 110. Entonces, Z1 más Z2 igual a 110. Si la suma de sus neutrones es 160, entonces neutrón 1 más neutrón 2, 160. ¿Cuál es el número de masa de uno de los isóbaros? ¿Cuál es el número de masa de cualquiera de ellos, ¿no? Porque recuerda que en los isóbaros X y Y, al ser isóbaros, tienen la misma masa.
A es igual. Por eso es que me ha pedido cuál es el número de masa de cualquiera de ellos, porque si hallo de X, hay de Y, y si hallo de Y, hay de X, ¿no? Es lo mismo. Vamos entonces a empezar a resolver. ¿Por dónde podría comenzar? ¿No? Entonces vamos a hacer un pequeño sistema de ecuaciones. Hemos estado trabajando en clase con sistemas de ecuaciones. Y esto nos va a ayudar a resolver y a tener una sola variable, ¿no? Miren, Z1 más Z2 es igual a 110. Debajo, neutrón 1 más neutrón 2 es igual a 160. Hemos copiado lo mismo que estaba acá al lado, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Esto se ha convertido ahora en un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la fórmula de la masa atómica es esta. ¿No? La masa es igual a los protones más los neutrones. Pero puedes reemplazar. En vez de poner protón, puedes poner su igualdad. El Z. ¿Por qué? Porque recuerda que el número atómico es igual al número de protones, ¿no? Entonces puedo reemplazar y no va a pasar nada. Entonces date cuenta aquí, mira, Z1 más neutrones 1 te va a dar la masa 1, vamos a llamarle. Más Z2 más neutrones 2 te van a dar la masa 2. Y por lo tanto, si ya sumaste esto, también tienes que sumar estos números. Entonces aquí vas a tener 270, ¿no? Pero hay algo que aquí no cuadra. Y lo que no cuadra es que yo diferencie las masas. Porque las masas no son, ¿qué cosa? Diferentes acá. Acá las masas son iguales. Entonces, tú no puedes diferenciar aquí las masas. A pesar de que aquí sus componentes están 1, 1, 2, 2, no puedes diferenciar las masas porque estos son isómeros. Y te ahorraste todo el trabajo porque A más A va a ser 2A igual a 270. Donde A va a ser igual a 270 entre 2. Donde A es igual a 135. Entonces, si A es 135 y A es igual en los isóbaros, entonces quiere decir que cada uno de ellos tiene una masa de 135, ¿no? Y nuestra respuesta sería la letra C, ¿no? Ahora, en el quinto ejercicio ya nos hablan de otro tipo de átomo, ¿no? Nos va a hablar ahora de los isótonos. Ahora, los isótonos también son de diferentes elementos. Los isótonos no van a ser, por ejemplo, no puedes simbolizar XX en los isótonos. Tienes que simbolizarlos XY, CB, bueno, con diferentes letras, ¿no? Entonces partamos de esto. Isótonos ahora. Entonces, isótonos tienen igual número de neutrones. Esa es la característica de los isótonos. Tienen diferente número de masa. Tienen diferente número atómico. Y son de diferentes elementos. Ahora vamos a variar un poco. Que ya no sean XY, que ahora sean en B y C. Pero veamos de cuántos isótonos nos hablan. Nos están hablando de dos isótonos, ¿no? Entonces ahí están los dos isótonos. Dice la diferencia de los números de masa de dos isótonos. Entonces diferencia resta, ¿no? Entonces la masa de A
y la masa de C, ¿no? Dice que la diferencia de estas dos masas es 3, dice. Ahora, voy a diferenciarlas, ¿no? Porque las masas no son iguales acá. Masa 1 y masa 2 es igual a 3. Dice, y sus números atómicos suman 39. Por lo tanto, los números atómicos vendría a ser Z y Z, ¿no? Pero hay que diferenciarlos. Suma de sus números atómicos igual a 39. Entonces sería Z1, Z2. Ya está. Ahora dice, determine el número atómico del más liviano. Ahora, yo no sé cuál de los dos es el más liviano, pero lo voy a averiguar cuando averigüe el Z1 y el Z2, ¿no? Ahora, ¿cómo averiguaría esto? ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a hacer un pequeño artificio con la fórmula original. Tenía aquí que la masa es igual a los protones más los neutrones. También les dije que podíamos reemplazar esta P por la Z. Así. ¿Sí? Ahora miren, observen lo que vamos a hacer. Como tenemos aquí una suma de números atómicos, entonces yo voy a tratar de despejar a ver el número atómico, porque esto me va a servir. Si yo despejo el número atómico, entonces sería A menos neutrón igual a Z, ¿no? Y esta ecuación me puede servir para reemplazar los zetas que tengo aquí. Ahora veamos cómo se aplica esto, ¿no? Z1 más Z2 igual a 39. Z1, a ver, cada Z, entonces es A menos N. Sería masa 1 menos neutrones 1. Más Z2 sería masa 2 menos neutrones 2. Y eso sería igual a 39. Pero ojo, acá hay un error. Yo no puedo diferenciar los neutrones porque los neutrones son iguales en los isótonos. Por lo tanto, esto no va. ¿Listo? No va. O sea, este neutrón es tan igual como este otro. Entonces los puedo sumar de forma común. Pero veamos qué va a ocurrir, ¿no? Entonces voy a tener A1 más A2 menos neutrón 1 menos neutrón. O perdón, menos neutrón menos neutrón. ¿Qué voy a tener al final? ¿No? Voy a tener lo siguiente. Masa 1 más masa 2 menos 2n igual a 39. Entonces ya tenemos la expresión final, ¿no? La expresión final. Ahora vamos a armar un pequeño sistema de ecuaciones para poder terminar esto. Date cuenta que aquí tienes una adición de masas. Y aquí tienes una diferencia de masas. Eso nos puede ayudar a despejar algo, ¿no? A pesar que los neutrones estén aquí. Los neutrones los voy a pasar allá para que esté más completo. A1 más A2 igual a 39 más 2n. Ya está. Armemos entonces nuestro sistema de ecuaciones. Decimos A1 menos A2 igual a 3. ¿De dónde saco esto? De esta condición. Ahora la suma, ¿no? La adición. A1 más A2 es igual a 39 más 2n. No puedo obviar eso, por favor. No puedo obviar. ¿Y qué voy a tener aquí? ¿No? A1 más A1, 2A1. Menos A2 más A2,
estas dos expresiones las puedo eliminar. Igual a 42, porque es 3 más 39, más 2 veces n. ¿No? Ahora mira lo que vamos a hacer aquí. Vamos a pasar esta expresión hacia el otro lado y vamos a tener lo siguiente. 2 a 1 menos 2n igual a 42. Aquí podemos hacer una factorización, sacar del término común. Aquí el término común sería esto, ¿no? El 2. Entonces voy a decir así, 2, abro paréntesis y coloco lo que ha sobrado, ¿no? 2 por A1 menos n igual a 42. Y continúo, A1 menos n es igual a 42 entre 2, tengo que es 21, ¿no? 21. Entonces, con todas estas ecuaciones, yo tengo que tratar de razonar y ver, por ejemplo, cuál es la mejor forma de aplicarlas, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma? O sea, ¿cómo a mí me serviría, ¿no? Entonces, en las ecuaciones que están en la parte de arriba, hay que tratar de reemplazarlas. Ahora, muy bien, una vez que tenemos esto, entonces vamos a descomponer esta masa que tenemos aquí, ¿no? Ya tengo entonces esta expresión. La vamos a colocar así, bien. Y digo lo siguiente. Esta masa 1 es igual a ¿qué cosa? A los protones más los neutrones, ¿no? A los protones más los neutrones. O al Z más los neutrones, ¿no? Porque recuerda que podemos... Perdón. Porque recuerda que podemos igualar estas dos cosas, ¿no? Entonces puedo decir lo siguiente, ¿no? P1 más neutrón menos neutrón igual a 21. ¿De dónde salió estos dos? De la descomposición de esta masa. Y esto simplemente ha bajado. Donde P1, estos dos se eliminan porque tienen signos contrarios, es igual a 21. O sea, quiere decir que los protones de B vienen a ser 21. Y si los protones son igual al Z, quiere decir que el Z es igual a 21. Ahora, ¿cuál es más liviano? Tengo que averiguar todavía Z2. Entonces reemplazo este Z1, que es protón 21, en esta fórmula de acá arriba, ¿no? Y diré qué cosa. Z1 más Z2 igual a 39. Z1, 21. 21 más Z2 igual a 39. Donde Z2 será igual a 39 menos 21. Donde Z2 será igual a 18. Es decir, que Z2 es esto. La respuesta. ¿Cuál es el número atómico del más liviano? El más liviano vendría a ser el segundo, Z2 igual a 18. Y nuestra respuesta es esa, ¿no? Que vendría a ser la letra D. Entonces mira que hay que hacer un análisis bastante lógico, o sea, para poder aplicar cada una de estas fórmulas, ¿no? El sexto ejercicio más bien nos habla de una comparación, ¿no? Utiliza un átomo que no existe, que le han puesto el átomo E, ¿no? Y ese átomo E tiene que compararse con dos realidades. En una realidad es un isóbaro
y en otra realidad es un isótono. Veamos entonces pues qué nos dice de él. Problema 6. Dice el átomo E. Aquí está el átomo E. Dice el átomo E es isóbaro. Ahí está. Es isóbaro con el cobre 63. E isótono con el zinc 65. Entonces yo no puedo escribir esta expresión en el mismo lugar. Tengo que colocarlo como dos realidades diferentes, ¿no? El zinc 65, 30. Listo. Determine la carga nuclear. Carga nuclear quiere decir la carga que tiene el elemento en el núcleo, ¿no? Entonces en el núcleo, acuérdate, ahí tienes la nube electrónica, tienes el núcleo y dentro del núcleo tienes a los protones y también tienes a los neutrones. De estas dos partículas, ¿quién tiene carga, no? La carga la dan los protones porque los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Y como no tienen carga, entonces no podríamos hablar de carga nuclear con los neutrones. Por lo tanto, carga nuclear es igual al número de protones. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a empezar a desarrollar esto. ¿Listo? Los isóbaros, ¿qué cosa tienen igual? Tienen igual masa. Por lo tanto, si este cobre tiene masa 63, el átomo E también tiene masa 63. Entonces ya le completé un dato. Ya sé que tiene masa 63. Ahora los isótonos. ¿Qué tienen igual los isótonos? Igual número de neutrones. A ver cuántos neutrones entonces tiene el zinc. Entonces voy a averiguar aplicando mi fórmula, ¿no? Masa es igual a los protones más los neutrones, donde voy a reemplazar en cada uno. Masa 65. Protones 30, ¿no? Porque es igual al Z. Más neutrones. 65 menos 30, ¿cuánto es? Voy a tener 5 y voy a tener 3, ¿no? Entonces quiere decir que este elemento tiene 35 neutrones. Y si es isótono con E, quiere decir que E también tiene 35 de neutrones. También. Pero a mí no me han pedido ni los neutrones, ni me han pedido la masa. ¿Qué es lo que me han pedido? La carga nuclear o número de protones. Entonces creo que ya está mucho más sencillo, ¿no? A ver, veamos. Nuevamente de la fórmula. ¿Cuánto es su masa? 63. ¿Cuántos protones tiene? Eso es lo que voy a averiguar. ¿Cuántos protones tiene? 35. Por lo tanto, 63 menos 35 es igual a P. Por lo tanto, 28 es igual a la cantidad de protones. Y esto me daría la respuesta B. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 7, que vendría a ser el penúltimo, el cual nos dice, en un átomo el número de protones
con el número de neutrones está en relación de 4 a 8, ¿no? Aquí entonces hay un problema de proporcionalidad. Así, tal y conforme lo estamos leyendo, tenemos que empezar a redactarlo, porque si cambiamos el orden de lo que nos está indicando, podemos generar un resultado equivocado. Entonces vamos, en un átomo, el número de protones, pongo P, con el número de neutrones, pongo N, están en relación, están en relación de 4 a 8, ¿no? Entonces ya expresé ese enunciado de proporcionalidad. Dice calcular el número atómico, calcular Z entonces, si su número de masa es 132. Ahora, esto no me ayuda mucho, tengo que tratar de despejar alguna de las letras, o las dos, para tener dos opciones, ¿no? Entonces vamos, empezamos diciendo 8 va a multiplicar a P y N va a multiplicar a 4, ¿no? Puedo despejar protón y diría que protón es igual a 4 N sobre 8, donde protón va a ser igual, saco cuarta, ¿no? N sobre N medios, ¿no? Ya está. Ahora, si no hubiera despejado los protones, hubiera despejado los neutrones. A ver qué hubiera ocurrido. Entonces hago otro procedimiento aquí. Y digo, me hubiera salido 8P sobre 4 igual a N. Donde saco cuarta y tendría cuarta de 8, 2P igual a N, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de estas expresiones nos servirá más, ¿no? Las dos han salido de esta expresión, o sea, las dos han salido del despeje, ¿no? Entonces, vamos a empezar. A ver, voy a utilizar mi fórmula de la masa. Masa igual a protones más neutrones. Masa, 132. Protones. Aquí los tengo. Protones, entonces va a ser igual a neutrones entre 2 más N, ¿no? Ya tengo una sola variable. No voy a reemplazar 2P aquí porque si no vuelvo al mismo error. Solamente estoy reemplazando esto por ahora. Y sería 132 igual a N más 2N sobre 2. Donde tendría 264 igual a 3N. Donde 264 sobre 3 es igual a N. Realizando esta división, yo debo hallar el valor de N y ver, por ejemplo, si eso lo puedo aplicar en cualquiera de las otras expresiones, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que si yo termino esto, voy a obtener el valor que necesito aquí, ¿no? A igual a protones más neutrones, ¿no? Voy a tener el valor que debería reemplazar en la fórmula de la masa. Pero, ¿qué me conviene más? ¿Hallar los protones o hallar los neutrones? Porque dependiendo de lo que yo halle, entonces voy a tener, ¿no?, una respuesta correcta o un procedimiento más adecuado. Entonces esto nos va a salir 88, ¿no? Y vemos, ¿masa cuánto es? Masa es igual a 132. 132 es igual a P.
más, ¿qué es lo que voy a hallar, no? Neutrón, 88. Ahora, 132 menos 88. Eso nos da un valor de 44. Entonces 44 es igual a la cantidad de protones, ¿no? La pregunta ¿cuál fue? ¿Cuál es el número atómico? Entonces recuerdo, ¿no? Que el Z es igual al número de protones. Como estos dos son iguales, entonces la respuesta también es esa, ¿no? Ya está terminado el problema. Por último, vamos a realizar, por último en este nivel 1, ¿no? Porque falta todavía el nivel 2. Vamos a realizar el ejercicio número 8, el cual nos hace una comparación con un ion, ¿no? Un elemento en el cual los electrones no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque en un ion varía, o bien se gana o bien se pierde, ¿no? Entonces, problema número 8. Dice, el átomo de sodio, aquí está el átomo de sodio, 1123, ¿no? O 2311 si tú quieres. Es isoelectrónico. Oh, perdón, un momento. Hay un pequeño error en el bolígrafo. ¿Ya? Entonces nos dice que es isoelectrónico. ¿Y qué quiere decir isoelectrónico? Que tienen la misma cantidad de electrones, ¿no? Dice que es isoelectrónico con un catión. No me dice de qué átomo, así que yo le voy a poner H, a ver. Un catión. Si es catión, quiere decir que tiene carga positiva, ¿no? Un catión. Pentavalente. Penta es 5, o sea, quiere decir que es más 5, ¿no? Determine el número de masa del catión, dice. O sea, yo debo hallar A, pero del catión. Ahora, sin embargo, nos menciona el problema de que este catión tiene 16 neutrones. O sea, no es... Sí nos ha dado al menos una pista, ¿no? Entonces vamos asociando. Mira, esto es... Hay que concentrarse bien para poder comprender esta parte. Voy a sacar todo lo que pueda de este átomo, ¿no? Digo, a ver, ¿cuál es su número atómico del sodio? 11. ¿Cuál es su masa del sodio? 23. ¿Cuál es su número de protones del sodio? 11 también, perdón. ¿Por qué? Porque el Z es igual al número de protones. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? 11 también. En este caso, miren, estos tres valores se cumplen, que son iguales. ¿Por qué? Porque este elemento es neutro, ¿no? Que si tuviera una carga así como en este caso, ahí sí ya no podríamos decir que los electrones son iguales a estos dos. Tendríamos que ver si ha ganado o ha perdido, ¿no? Ahora comparémoslo, por ejemplo, con este ion, ¿no? En este ion no podemos ver ni el Z, tampoco podemos ver el A, no podemos ver absolutamente nada, ¿no? Pero como nos han dicho que son isoelectrónicos, quiere decir que este catión tiene el mismo número de electrones que el sodio. Entonces yo me doy cuenta que el sodio tiene 11, quiere decir que él también debería tener 11. Pero ¿cómo, no? ¿Qué tiene que ver este más 5? Miren, este átomo tiene que tener 11, incluyendo la pérdida o ganancia. Aquí ha perdido electrones. Y si ha perdido electrones, ¿cuántos electrones ha perdido? 5, ¿no? Y si ha perdido esos 5 electrones, ¿cómo es que entonces tiene 11? ¿Cuánto tenía antes? Entonces, antes tenía 16.
antes tenía 16 electrones, pero como ha perdido 5, entonces actualmente tiene 11 electrones para cumplir con esta condición que tenemos aquí. Entonces, con este dato podemos sacar lo siguiente. El Z o el número atómico de H sí es 16. Eso sí no cambia. El número de protones de H también es 16, porque los protones nunca cambian, es igual al número atómico. Pero el número de electrones es 11, debido a que antes tenía 16 y al perder los 5 ha terminado pues con esos 11, ¿no? Para cumplir con esto. Ahora voy a hallar el número de masa de este ion. La masa sería, por lo tanto, ¿cuántos protones tiene? 16. ¿Cuántos neutrones tiene? Eso ya me dio el problema. 16. Por lo tanto, la masa es 32. Entonces, ya puedes, ¿no?, asociar estos conceptos de las pérdidas y las ganancias con los números atómicos que pudieron haber sido, ¿no? Imagínate que yo te doy esta carga, ¿no? Y te digo de que este es isoelectrónico con este, digamos. A ver. ¿Cuánto será el número aquí? Para que sean iguales, ¿no? Si este tiene 3 electrones y es isoelectrónico con el de arriba, entonces este debe tener ¿cuánto? 10, porque 10 más los 3 que ha ganado son 13, igual que este de aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí el nivel 1 de la práctica de estructura atómica, de isótopos, isótonos, isóbaros. Habrá un siguiente video para el nivel 2, que también estará en el blog.